Buenas noches, en nombre de Softtree y nuestro socio comercial en Colombia, Proicercol. Les damos las gracias por acompañarnos a este seminario web donde vamos a compartir con ustedes una forma más fácil para diseñar vías rurales utilizando el software RoadEng. Vamos a dar probablemente un poquito de tiempo en lo que nos acompaña más personas. Parece que hay gente que se retrasó un poquito, pero mientras tanto, queremos comenzar con unas notas sobre esta presentación. Esta presentación está siendo grabada y va a estar disponible posteriormente en nuestro canal de YouTube de Softtree para que la puedan ver o compartir con alguien que esté interesado. Y el micrófono de todos los participantes está en silencio, pero pueden enviarnos sus preguntas a través del panel GoToWebinar y vamos a responder sus preguntas al final de la presentación. Si no diera tiempo por cuestiones de que tenemos una hora programada para la presentación, cada pregunta se va a responder de manera personalizada a su correo electrónico. Las preguntas no son visibles para el resto de la audiencia, así es que siéntanse en confianza de preguntar cualquier cosa que necesiten. Y hoy vamos a comenzar. La agenda para hoy va a ser una pequeña introducción primero rápido de Proicercol y luego Softtree como compañía, seguida de la demostración de los pasos básicos para el diseño de una vía en RoadEng. Y finalmente, pues como les mencionaba, vamos a dejar un tiempo para responder preguntas y les vamos a compartir recursos para que puedan conocer más sobre el programa y contactos para que se puedan comunicar tanto con Proicercol como directamente con nosotros, con Softtree. Bueno, mi nombre es Patricia Ramírez, yo soy gerente de cuentas para Latinoamérica en Softtree, que es la compañía desarrolladora de RoadEng. Me acompañan también de la empresa Softtree el ingeniero de soporte especializado en RoadEng, Humberto Botero, y de la empresa Proicercol desde Colombia nos acompaña hoy Alex Ramírez, ingeniera Alex Ramírez. Y ahora le voy a ceder el espacio a la ingeniera Alex para que presente a la empresa Proicercol. Muy buenas noches, ¿me escucha? Patricia, discúlpame. Sí, te escuchamos, claro. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre de Productos y Servicios de Colombia, les saluda Alice Rojas. Somos partner en Colombia de la compañía Softtree. Proicercol es una empresa con un portafolio integral de soluciones en software especializado y servicios para sectores industriales como la infraestructura, arquitectura, manufactura, construcción y entre otros. Para todas las personas que participen del evento y quieran descargar el programa, pueden por favor escribirnos en el chat o solicitar información al WhatsApp o correo electrónico y con gusto les enviaremos la información. Estaremos atentos a cualquier duda y cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias, Patricia, muy amable. Gracias a ti, Alex. Entonces, continuamos. Ahora les presento Softtree. Nuestra sede está en Canadá, en Vancouver específicamente. La compañía nació alrededor de 1989. Tiene ya varios años en el mercado y nació por la necesidad de desarrollar un software de diseño para caminos forestales en sus inicios. em, en una topografía rocosa y escarpada de la costa oeste de Canadá. Y desde ese momento hemos crecido y hemos expandido a otros mercados. En la actualidad nuestros clientes incluyen empresas consultoras, gobiernos, universidades, desarrolladores de proyectos, etcétera. Y dentro de las principales aplicaciones que el programa puede brindar o en las que puede ser utilizado, tenemos carreteras, ampliación y pavimentación, proyectos de ampliación y pavimentación, diseño de vías férreas, oleoductos, realineamientos también son proyectos importantes para nuestros clientes y también se puede comenzar un proyecto totalmente nuevo. Desarrollamos un software que es innovador y potente y siempre intentamos abordar problemas de ingeniería nuevos, grandes y complejos, pero tratamos de que la interfase, nosotros nos encargamos de la parte complicada para que la interfase del usuario sea amigable y el proceso sea simple. El software es bastante intuitivo. Em, Como un poquito de referencia de nuestra presencia en América Latina, el software está completamente en español gracias a fuerte presencia que tenemos en Chile, en la planificación y el diseño en la industria forestal. Y ahorita
es muy reciente que hemos comenzado a abrir mercado para la parte de ingeniería civil, que es Road Eng Civil. Y aunque es bastante nuevo en América Latina, nos emociona mucho compartirles que la primera carretera diseñada con Road Eng en la región, específicamente en Guatemala, está ya en las fases finales. Aquí pueden ver una foto de la carretera ya pendiente solo de señalización. Y esta imagen que vemos ahí es cómo se ve la carretera ya diseñada en Road Eng. Seguimos entonces. La demostración de hoy va a involucrar, vamos a ir a través de los pasos fundamentales de un flujo de trabajo convencional para un diseño de vía con Road Eng. Para hacer el flujo de trabajo más sencillo, los desarrolladores del software idearon tener dos módulos. El primer módulo lo llamamos Terrain y el segundo módulo se llama Location o ubicación en español. En el módulo Terrain es donde ocurre el modelado digital de terreno, y aquí también vamos a agregar las curvas de nivel. El módulo Terrain es compatible con una serie de programas de levantamiento topográfico digitales, como por ejemplo drones, UAV, estación total. El día de hoy el ejemplo que les vamos a mostrar es un proyecto hecho de replanteamiento de vía, hecho a partir de datos de estación total. Es diferente de la foto que vimos. Este proyecto va a ser, es un área topográfica en Colombia. Entonces, luego de tener un modelo digital de terreno, pasamos al módulo Location, donde ocurre el diseño en sí de la vía, y vamos a ver también qué opciones de exportación, una vez terminado el diseño, les permite el programa tener. El módulo, pues, para darles una primera vista, permite exportar planos, reportes y archivos compatibles con varios programas para facilitar la comunicación entre diferentes partes involucradas en el proceso de diseño y construcción de vías. El programa es completamente configurable y es móvil, como les comentaba. Cosas que pueden configurar, por ejemplo, son el tipo de carretera que están diseñando, qué tipo de curva están utilizando, parámetros del diseño geométrico y los formatos de pantalla también. Empecemos entonces la parte práctica de este seminario revisando un flujo de trabajo típico para el diseño de una vía rural. Vamos a comenzar en el módulo de Terrain. Vamos a comenzar importando los datos topográficos. Aquí cabe mencionar que dentro de lo que es compatible, como les decía, estación total, podemos importar también datos LiDAR o GIS Maps, datos Shape, DWG, etcétera. Y también en el módulo de Terrain se identifican y se conectan las líneas de quiebre y otros elementos lineales que tenga el archivo, y luego se genera una superficie de red irregular de triángulos, o también conocida como superficie TIN en inglés, que representa el terreno original. Entonces, ahora los voy a dejar con Humberto para que les presente la primera parte, que es la que se trabaja en Terrain con importación de datos topográficos y modelado de la superficie TIN. Bueno, muchas gracias, Patricia, y buenas noches o buenas tardes a los participantes. Bueno, mi nombre es Humberto Botero y tengo casi ya 3 años de experiencia como ingeniero de soporte en Softtree y también eh, realizando labores de pruebas de software y documentación técnica. Entonces, hoy vamos a ver un flujo de trabajo típico para un proyecto que podría ser de mejoramiento de una vía terciaria localizada en la zona oriental de Colombia. Como lo mencionó Patricia, el primer módulo es donde se define la superficie TIN. Vamos a importar un archivo separado por comas y primero vamos a ver, acá tenemos el archivo y vamos a resaltar la importancia de los códigos de puntos para definir las líneas de quiebre. Entonces le decimos simplemente insertar, elegimos el archivo separado por comas, elegimos el formato y vamos a ver primero la estructura, que es donde se definen las columnas del archivo. Tenemos pruebas de registros para ver que se estén importando bien.
Y acá se definen las líneas de quiebre con un carácter comodín. Se define polilínea, línea de quiebre, se le define el símbolo y el color, por ejemplo, para bordes de pavimentos, líneas centrales, etcétera. Acá se han importado los puntos y se ven en color magenta. Vamos a agregar una flecha de norte para tener referencia, y cada uno de los elementos se puede ver acá en el panel. Cada uno tiene sus propiedades y estos elementos lineales se han definido como líneas de quiebre. El siguiente paso, en modelado de terreno, vamos a generar la superficie tridimensional. Aquí se definen los contornos mayores y menores a 5 metros y 1 metro respectivamente, y la longitud máxima de los triángulos de la superficie TIN. Esta es la superficie tridimensional y vamos a habilitar la herramienta de rastreo de mouse, que es muy útil. En el lado mío parece que se congeló el video. ¿Me confirman? Ya está normal. Vamos a habilitar el rastreo de mouse. Acá le damos la opción de rastrear mouse, y esto lo que me permite es que lo que yo señale en planta me muestra su posición correspondiente en la ventana tridimensional. Esto es bastante útil para los diseños manuales cuando se hacen en el módulo de Terrain. Vamos a agregarle un perímetro a la superficie tridimensional, también bastante útil para conocer los límites de la superficie de trabajo. Acá podemos en cualquier momento eliminar los contornos para ver la superficie tridimensional con mejor claridad y apreciar la importancia de las líneas de quiebre, la importancia en la calidad de la superficie. El siguiente paso es insertar imágenes de fondo. Acá voy a guardar el archivo. Y el siguiente paso es insertar imágenes de fondo. En este caso van a ser imágenes satelitales. Tenemos 3 proveedores gratuitos, y lo que me está indicando es que la superficie tiene que estar georreferenciada. Entonces tengo que definir la proyección. Acá se define el datum y la zona UTM de esta manera. Y simplemente ya podemos importar la imagen satelital. Tenemos 3 proveedores. Vamos a usar Google por ahora. Y simplemente señalamos, este es otro proveedor. Señalamos la zona de interés y simplemente la recortamos. Guardamos la imagen y la imagen va a ser añadida en el fondo de la vista de planta. Ya tenemos la imagen, y este es el primer paso para todo proyecto: tener una superficie tridimensional de buena calidad. Gracias. Esa sería la parte entonces de Terrain, y ahora nos pasamos al siguiente módulo. El resto de los pasos los vamos a complementar en el módulo de Location, que es el módulo especializado en el diseño de vías. En este módulo vamos a crear un nuevo diseño, un alineamiento preliminar basado en el terreno original que hicimos en el módulo de Terrain. Luego vamos a hacer la configuración y el ajuste de las secciones transversales. Vamos a hacer también, seguido por la creación del alineamiento horizontal y la adición de curvas
Luego vamos a ver el lineamiento vertical con sus adiciones de curvas respectivamente. Vamos a hacer posteriormente el afinamiento de un diseño manual y acá nos pareció interesante presentarles las obras de arte o drenajes, como le llamen en sus países. Y vamos a presentar también la parte de optimización de movimiento de materiales. Y finalmente vamos a terminar con la creación de formatos de salida, llamamos multiplot. Entonces ahora los vuelvo a dejar con Humberto para que conozcamos cómo funciona Location. Bueno, entonces el siguiente paso, ya teniendo la superficie de trabajo, vamos a referenciar la superficie como un elemento nuevo en Location. Entonces, nuevo archivo, y simplemente abrimos el archivo que acabamos de crear, el archivo topo. Y vamos a iniciar en el centro del terreno, aunque podríamos iniciar desde un alineamiento existente. Y vamos a usar la plantilla de sección transversal por defecto. Acá voy a usar otro formato de pantalla más apropiado. Estos formatos de pantalla son totalmente configurables. Y acá vemos las vistas de planta, de sección, perfil longitudinal, diagrama de masas. Y vamos a agregar también aquí las imágenes de fondo, los contornos, por ejemplo, y la imagen que hayamos descargado en Terrain. Estas imágenes de fondo lo que hacen es facilitar el diseño manual, que es el que vamos a mostrar en este momento. El alineamiento lo habríamos podido importar de otra aplicación, por ejemplo en un archivo Shape o un archivo LAN XML. Acá voy a configurar el terreno original para que sea semi-transparente. Lo vamos a ver más adelante por medio del canal alfa. Acá tengo la vista tridimensional y vamos a ver cómo se va a ir creando la superficie diseñada. Si ya tenemos lista la superficie para definir la sección transversal y luego el alineamiento horizontal. Ok. Bueno, este es uno de las herramientas más importantes del Roadeng y es donde se definen las secciones transversales del proyecto. Acá en el inicio, editor de plantillas, tenemos varias secciones típicas, una para bajo volumen de tráfico, una para rurales, aplicaciones urbanas y aplicaciones forestales. Cada plantilla tiene componentes y es totalmente dinámica. Acá se ve en relleno y en corte. Vamos a utilizar en este proyecto la rural, y en las propiedades generales acá en propiedades generales podemos ver donde se definen los bombeos y cada uno de sus componentes se puede configurar tanto a izquierda como al lado derecho. Acá vamos a cambiar, por ejemplo, el ancho de las bermas, vamos a disminuirlo de 2 metros a 1 metro. De manera simétrica. Y de esta forma se pueden modificar todos los parámetros de cada plantilla. Acá tenemos componentes de cunetas y componentes donde se definen las pendientes, por ejemplo, de los taludes en este caso. Como podemos ver acá. Si los componentes que tenemos no son necesarios, tenemos una librería en línea, por ejemplo, esta de componentes de barreras o paredes de contención, muros de contención. Acá podemos ver unos
gaviones, un componente de gaviones, componentes de barreras, etcétera. Acá tenemos la sección transversal definida, pero no la tenemos asignada. Ahora la vamos a asignar. En asignar por rango, simplemente la elegimos y la vamos a aplicar a todo el alineamiento. En un proyecto real es posible tener, obviamente, diferentes secciones transversales de acuerdo a las necesidades del proyecto. Bueno, el siguiente paso es que una vez tenemos la sección transversal definida o las secciones transversales definidas, vamos a crear el alineamiento horizontal con sus curvas y lo vamos a hacer en este caso manualmente con el mouse. Simplemente tomamos el punto inicial con el mouse y vamos al punto inicial del alineamiento y vamos haciendo clic en cada uno de los puntos. En este caso vamos a tratar de simplemente de seguir una vía existente y vamos trazando el alineamiento horizontal preliminar. Es configurable en cualquier momento y acá vamos viendo cómo se forma la superficie diseñada en la ventana tridimensional. Vemos también el perfil longitudinal y podemos ver algunas secciones transversales. El siguiente paso es que vamos al panel de curvas horizontales. Acá se definen las limitaciones del conductor, limitaciones del vehículo, velocidad de diseño y las tablas predeterminadas. Por ejemplo, está la tabla de peraltes. Esas tablas son totalmente configurables de acuerdo a las normas de cada país. Acá vamos a recorrer el alineamiento con estas flechas y vamos aplicando arcos circulares en este caso, aunque podríamos aplicar espirales, o sea, curvas de transición. No lo vamos a hacer en este ejemplo porque simplemente nos interesa seguir la vía existente. Acá podemos modificar los radios, aplicar la curva o podemos también aplicar una curva predeterminada como se haría en este caso, en vez de hacerlo manualmente. Acá disminuimos el radio y aplicamos la curva nuevamente. Acá tenemos ya todas las curvas horizontales. Y en cualquier momento vemos que sería posible eliminar las curvas y modificar el alineamiento horizontal. Voy a quitar momentáneamente las imágenes de fondo para ver algunas etiquetas relacionadas con las curvas horizontales. Acá tenemos tangente, inicio de curva, fin de curva, índice de la curva y su radio correspondiente. Ya tenemos completo el alineamiento horizontal y el siguiente paso es la creación del alineamiento vertical y sus curvas respectivas. Acá vamos a trabajar con el perfil longitudinal. Ahí estamos viendo algunas secciones transversales. Y simplemente vamos a añadir algunos puntos de intersección tratando de seguir el terreno de esta forma y vemos cómo se van marcando las pendientes de las tangentes. Acá se pueden agregar cuantos puntos sean necesarios. En este caso vamos a
agregar unos cuantos y vemos cómo todas las ventanas se actualizan dinámicamente, incluyendo la del diagrama de masas en la parte inferior. Acá podemos ver cómo se va modificando el diagrama de masas al mover los puntos verticales de intersección. Regresamos al inicio del alineamiento y de manera análoga vamos al panel de curvas verticales en este caso y aplicamos los segmentos parabólicos. Podemos usar la opción auto o la opción manual. Si usamos la opción auto, el valor K va a ser tomado, va a ser calculado, y la opción manual me permite simplemente variarlo manualmente. Y acá tenemos unas cuantas curvas verticales de manera análoga: tangente, inicio de curva, fin de curva y la siguiente tangente. Y acá vemos en la vista tridimensional cómo va quedando la superficie diseñada. En cualquier momento es posible modificar tanto el alineamiento horizontal como el vertical. Acá vamos a agregar unos cuantos detalles más al alineamiento vertical, como los bordes de pavimento, los bordes del área afectada, etc. Bueno, el siguiente paso es hablar un poco del diagrama de masas y el reporte de volúmenes. Bueno, acá tenemos nuestro perfil, vista de perfil. Voy a cambiar el formato de las estaciones. Eso es totalmente configurable y vamos a agregar un poco más de detalle a la vista de perfil. Acá la tenemos y, como vimos anteriormente, cualquier movimiento acá ocasiona una actualización dinámica en el diagrama de masas. Y los volúmenes de corte, relleno y acarreo pueden ser tabulados también, como lo vamos a ver a continuación. Acá simplemente vamos primero a quitar las columnas que no nos interesan de la tabla y añadir las columnas de volúmenes. Existe una gran variedad de parámetros que se pueden tabular de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Y vamos a reportar cada 20 metros. También es totalmente configurable. Vamos a incluir los totales de las páginas. Y acá tenemos nuestra tabla de volúmenes de corte, relleno y acarreo. Esta información se puede copiar a una hoja de cálculo sin ningún problema para ser analizada de esta manera. Gracias, Humberto. Ahora vamos a presentarles una parte muy interesante, que es cómo pueden encontrar el modelo óptimo en términos del costo más económico, tomando en cuenta el movimiento de materiales. Esto se hace con una parte que es un agregado a nuestro módulo de location que llamamos Softree Optimal. Este producto se puede comprar con la licencia directamente o se puede agregar más adelante, y lo interesante es que les va a ayudar con encontrar matemáticamente el diseño que sea más conveniente en términos de costo.
Entonces, con esto los dejo con Humberto nuevamente. Bueno, gracias Patricia y sigamos con el video. Bueno, entonces vamos al explorador de proyectos. Tenemos un alineamiento vertical, manual y vamos a calcular los costos que tienen que ver con el movimiento de materiales a nivel de subrasante. Acá tenemos el costo 91.000 o 91. Acá se definen los costos unitarios para cada material o para materiales nuevos, costos de manejo y costos de movimiento para cada una de las categorías de acarreo. Vamos a dejar los costos por defecto y acá se definen los parámetros geotécnicos pendientes de corte y relleno para cada material y factores de compactación. Vamos a duplicar el alineamiento vertical, lo vamos a llamar optimizado. Esto con el fin de compararlo con el diseño manual. Acá vamos a mostrar las opciones verticales y le vamos a decir que nos muestre ambos alineamientos para poderlos comparar. En este momento los alineamientos son idénticos. Acá se define la banda de control vertical, que es la distancia que se pueden mover los puntos verticalmente para lograr el alineamiento óptimo. Esta sería la banda, acá la estamos viendo. Está definida por defecto entre menos 10 y más 10 metros medidos verticalmente. Y acá se define la banda, se define el muestreo y los estándares, los tipos de, puede ser solamente curva contra curva, curvas y tangentes, pendientes máximas, factores K para curvas cóncavas y convexas, puntos de control, puntos de canteras o puntos de desecho, dirección de movimiento de materiales, llenado mínimo, etcétera. Y vamos a mostrar ambos alineamientos. Entonces lo que vamos a hacer es optimizar la copia del alineamiento manual. Le dimos optimizar y va a analizar 8.300 secciones transversales más o menos. Esto puede tomar algunos minutos, nosotros lo aceleramos y lo que se ve acá es que el optimizador ha agregado una multiplicidad de puntos y ha logrado balancear el diagrama de masas. Ahora vamos a comparar los costos. Lo importante es el porcentaje del ahorro de costos. Vamos a ver acá, comparar con actual, de 91.000 a 22.000. Lo importante es el porcentaje, no tanto el valor absoluto. El informe detallado se puede copiar y pegar a una hoja de Excel, como vamos a ver acá. En este caso estamos usando solamente un material, pero el informe es bastante completo. Tiene que ver con costos, movimiento de materiales, sitios de préstamo y sitios de descarga, etcétera. Gracias, Humberto. Entonces seguimos. Bueno,
Ahora vamos a hablar de la configuración de las obras transversales de drenaje. Vamos simplemente a insertar una para mostrar el proceso. Entonces, lo primero es ubicarnos en el sitio donde debe estar ubicado el drenaje. Acá lo podemos ver en planta y simplemente nos ubicamos en planta. Acá vemos la sección transversal correspondiente y en el panel de drenaje le decimos añadir y acá está creado el drenaje. Los parámetros son totalmente configurables, como lo vamos a ver. La longitud a cada lado de la línea central, el ángulo de desviaje, el gradiente, etcétera. Acá lo podemos configurar lo mejor posible. Decimos aplicar y ahí tenemos el drenaje transversal, tanto en planta, en sección y acá en perfil. Podemos cambiarle el diámetro y tenemos varios tipos de secciones para diferentes tipos de drenajes. Acá lo vemos también en perfil y también lo podemos ver en la vista tridimensional. Para esto voy a cambiarle el color a la superficie diseñada, ya que los drenajes se marcan con color azul, para que se pueda notar el contraste. Acá tenemos la superficie diseñada y vamos a buscar la ubicación del drenaje que acabamos de agregar. Acá lo tenemos. Y también podemos agregar una tabla de drenajes de manera análoga a como lo hicimos con la tabla de volúmenes. Simplemente removemos las columnas que no necesitamos y agregamos las que queremos mostrar. Por ejemplo, el diámetro, longitud, etcétera. En este caso solamente vamos a agregar uno y el punto de inserción de drenajes. Ahí lo tenemos. Podríamos crear una tabla completa con solamente la información de los drenajes para agregarla a los formatos de salida que vamos a ver en el siguiente paso, que es este último paso. Formatos de salida tiene que ver con formatos de salida en papel o en PDF. Eso lo hace el formato, la herramienta Multiplot, o formatos de salida digitales. Uno de los más importantes es LAN XML. Y por último vamos a ver un recorrido virtual del diseño. Esto es útil para mostrarlo a los clientes o para hacer un análisis de la distancia de visibilidad de parada. Entonces acá si le decimos guardar como, me muestra los formatos disponibles de salida: DWG, LAN XML, Avenza, Shape, etc. O la herramienta Multiplot, en donde podemos crear formatos de salida de forma bastante rápida. Podemos crearlos desde cero o podemos usar este depósito en línea y simplemente abrir uno de ellos y modificarlo rápidamente de acuerdo a las normas de cada país. O podemos crearlo desde un archivo predeterminado, como lo voy a hacer ahora. Podemos tener ya un archivo preconfigurado, como en este caso. Acá tenemos las secciones transversales del proyecto.
vistas de planta y de perfil, como diagrama de Peraltes. Por último, el recorrido virtual, como lo dije anteriormente, puede ser útil para presentaciones a clientes o para análisis, por ejemplo, para analizar la distancia de visibilidad de parada. Entonces se puede configurar definiendo un obstáculo que va a marchar delante del vehículo a una distancia fija y determinada. Se puede configurar la altura del objeto. En este caso va a ser 1 metro sobre la superficie y le decimos aceptar y empezamos a recorrer la superficie diseñada. Esto es bastante útil en terrenos quebrados donde haya curvas verticales bastante pronunciadas. Es bastante útil. Y este es el flujo de trabajo básico del RoadEng. Muchas gracias, Humberto. Entonces, ahora sí abrimos el espacio para las preguntas. Nos llegaron bastantes preguntas. Vamos a tratar de contestar las más que podamos. Y como les comenté al principio, si no es posible contestarlas todas, pues entonces vamos a responder directamente. A ver, tengo una por acá. La primera nos preguntan que si es posible definir capas de otros materiales a lo largo del alineamiento. Sí, es posible. Primero voy a cambiar acá el presentador y me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí Bueno, vemos. entonces como lo mencioné anteriormente, en este proyecto y por simplicidad y por cuestiones de tiempo, solamente consideramos un material que es, digamos, el material que se encuentra naturalmente en el terreno. Es posible, si tenemos estudios geotécnicos, definir capas en el terreno. Acá en RoadEng se denominan subhorizontes y esto se define acá en asignar por rango, subhorizontes, y acá puedo definir por rangos de estaciones. Por ejemplo, defino un terreno, la capa más exterior, la segunda, le defino una profundidad y una tercera, por ejemplo, roca sólida a 2 metros, y de esta forma puedo agregar diferentes combinaciones de materiales, diferentes capas a diferentes rangos de estaciones. La utilidad de esto es que el movimiento de volúmenes va a estar discriminado por tipo de material de acuerdo a la configuración que se haga acá. Esta es una herramienta bastante poderosa y me mostraría un diagrama de masas modificado por el tipo de material. Gracias, Humberto. A ver, seguimos. Dice, la siguiente pregunta sería ¿cómo sería una comparación de dos rutas, si es posible? Si es posible comparar ¿Dos alineamientos. rutas? Sí, lo entiendo la forma como entiendo la pregunta es si es posible comparar dos alineamientos. Entonces, lo que se hace es que acá tenemos un alineamiento horizontal, que fue el que hicimos manualmente, y la idea es que lo voy a duplicar como lo hicimos con el vertical, pero en este caso va a ser el horizontal. Le digo alineamiento horizontal nuevo, le digo que lo duplique, le digo aceptar, y acá tenemos ya dos alineamientos uno sobre el otro, y simplemente yo puedo empezar a insertar puntos, por ejemplo, obviamente eliminando las curvas y
ya tengo la libertad de, digamos, de modificar algunos de los puntos. Por ejemplo, en este caso, ya tengo un alineamiento diferente, una ruta diferente, y simplemente le digo que me recalcule los costos, y de esta forma yo puedo comparar, digamos, múltiples posibilidades, múltiples alineamientos horizontales. Acá solamente eliminé una curva por cuestión de simplicidad, pero yo pude haber eliminado otras curvas y haber movido otros puntos de intersección horizontales. ¿Alguna otra pregunta, Patricia? Sí, Humberto, gracias. Tenemos otra pregunta acá que dice, ¿es posible definir los sobreanchos en las curvas? Sí, es posible. Esto se hace en el panel de curvas horizontales. Acá se definen los ensanches internos y externos. Se pueden hacer manualmente, como lo dije anteriormente, o con la opción auto. Esta opción lo que hace en este caso específico es que me llevaría a esta tabla de ensanchamiento. Esta tabla debe ser configurada con las normas de cada región o de cada país, y simplemente cuando usamos la opción auto, él va a tomar los valores de la tabla. También la podemos hacer manualmente, bien sea en el lado interno o externo, o en ambos lados. Pues muchísimas gracias, Humberto, por la presentación y a todos los participantes por acompañarnos esta noche. Les dejo por acá unos recursos para que puedan conocer más sobre el programa. Tenemos un website en español totalmente y ofrecemos una prueba gratuita de 21 días. Les dejo los links por acá y también los pueden descargar en el panel de GoToWebinar. Hay una sección que dice Handouts. Ahí les coloqué un brochure del programa y también un archivo PDF con estos vínculos. Cualquier duda para la gente que nos acompaña desde Colombia, pues pueden contactar a Alex o directamente con nosotros para el resto de los países. Nuevamente, a nombre de Softtree Producer Call, fue un gusto estar con ustedes esta tarde y esperamos seguirnos viendo por acá en los seminarios webinar de Softtree. Gracias, hasta pronto. Les agradezco mucho su atención.